Buenas tardes. Nos encontramos gracias a una invitación de Babélica. En esta mesa, las brujas que somos, feminismo, arte y política. Estamos siendo invitadas a través de la editorial Gafas Moradas, algo que agradecemos mucho. Y estamos con autoras de la editorial. Nos encontramos con Rosalí León Siliota, con Janina Vidal y con Mila Jubi. Para esta mesa vamos a empezar con una ronda de preguntas donde las autoras nos van a compartir cuáles son las opiniones de ella acerca de lo que vamos a tener para hoy. Vamos a empezar con Rosalí León Siliota. Ella es escritora, editora, docente e investigadora, doctora en educación y especialista en representaciones de género y literatura infantil. Es coordinadora del área de didáctica de la lengua y la literatura en la Universidad del Atlántico Medio e investigadora principal del proyecto La Lupa de Género. Tiene 5 novelas infantiles publicadas, una novela juvenil escrita en coautoría con Juan Manuel Chávez y el libro de cuentos Las que somos, además de la traducción Extractos de un diario, Perú 1821, reconocida en la lista de Honor Chibi 2018. Esta es una selección bienal de libros sobresalientes. La primera pregunta es, ¿el arte siempre es político, Rosalí? Gracias, Violeta. Buenas tardes o buenas noches a quienes nos acompañan en esta mesa. Gracias a Mabélica por la invitación, a Gafas Moradas por habernos reunido y a mis compañeras de mesa, Janina y Mila. Sobre las preguntas que nos hemos planteado en esta mesa, creo que son todas preguntas bastante difíciles y que por lo mismo nos dan mucha carnecita para poder conversar al respecto. Si hablamos de política y arte, am, yo me quedo un poco con el pie en la puerta en ese sentido, porque el arte, desde mi punto de vista, al igual que la literatura, es un fin en sí mismo. En general, no hacemos libros para enseñar a cuidar el medio ambiente, para aprender a reconocer relaciones tóxicas. Bueno, igual te iba a preguntar si echabais cosas de menos de cuando eras chica. ¿Cachai? Esas cosas Perdona. suceden en Sí, vivo, en el suceden audio. esas cosas, no hay problema. Decía que en general no hacemos libros, no hacemos piezas de arte para lograr algo. Como yo le digo a mis estudiantes, yo enseño sobre todo a estudiantes de magisterio, de infantil mayormente, y yo les digo, no compramos un libro para que los niños aprendan rutinas, sino que utilizamos la literatura, que es un fin en sí mismo, para trabajar nosotras como docentes, pues a los diferentes contenidos que hacemos en el caso de la escuela, ¿no? Eh, el arte, la literatura se puede utilizar como herramienta para hacer todo ella, para hacer política, para enseñar y para lo que deseamos, pero creo que no es su finalidad en sí mismo ahora. Puede darse el caso de que escribamos un ensayo, hagamos una pieza de arte con un mensaje o con una intención específica. Y las hay, sí, por supuesto, de muchísima cantidad, pero en general yo creo que la literatura y el arte deberían tener el goce o la expresión estética como prioridad. Mila nos lo contará más adelante, ella que es una artista de toda ley, lo sabrá mejor que yo, ¿no? Es verdad que seguro se pueden extraer, definitivamente se pueden extraer mensajes o inferir intenciones de las obras, pero no son ni deben ser libros de texto vestidos de narrativa o libros de texto vestidos de pintura o de escultura, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque en ese momento, para mí, ya dejarían de ser, dejarían de lado el fin estético del arte o de la literatura, ¿no? Y pasan a ser otra cosa, que puede ser sí tu intención, pero para mí no debe ser siempre político. Gracias, Rosalí. Vamos a seguir con Janina Vidal. Ella es docente de literatura, egresada del Instituto de Profesores Artigas, magíster en Teoría e Historia del Teatro por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UDELAR.
doctoranda en Letras en la Universidad de Buenos Aires. Está a cargo de los cursos de Literatura Uruguaya 1 y Literatura Uruguaya 2 en formación docente. Recibió el Premio Nacional de Literatura en la categoría Ensayo en 2019 por el libro Tiemblen, las brujas hemos vuelto. Dirigió el taller de escritura y lectura en el sector femenino de la cárcel Las Rosas, Maldonado, Uruguay, en 2021. Por favor, Janina, te escuchamos. ¿El arte siempre es político? Hola, buenas tardes y buenas noches para todas las compañeras acá presentes y, bueno, y quienes están asistiendo a la charla. Yo considero que no todo el arte es político y coincido muchísimo con las palabras de la compañera Rosalí, sobre todo porque a veces cuando escribimos no estamos pensando en la finalidad de ese texto o qué discurso queremos implementar allí, sino que el arte sale, las investigaciones salen, la escritura sale por sí misma. Sin embargo, es una pregunta que siempre va a salir en la medida en que, en el caso de la literatura, la pérdida de la autonomía de la literatura se da a partir de la década del 60. Entonces, siempre la literatura va a estar atravesada o por la política, o por el psicoanálisis, por el feminismo, bueno, por muchísimas cosas. Entonces, es muy difícil pensar el texto solo, ¿no? Aislado del mundo. Yo creo que es imposible. Siempre queremos un texto, estamos impregnadas de un montón de discursos y de experiencias que nos hacen leer de una manera y que del mismo texto yo pueda inferir determinadas cosas y otra persona otras totalmente distintas. Entonces, eh, quitar la política del arte yo creo que es imposible, así como también considero que no todo el arte es político. Y, y esto de que no todo el arte es político tiene que ver también con cómo vamos renovando el discurso, cómo se van renovando también los discursos, eh, en este caso los discursos feministas, ¿no? Que por algo estamos todas acá. Yo creo que capaz que en 2015, cuando comenzó el Ni Una Menos, lo político era una cosa y hoy en 2023 no es lo mismo. Y este trazado yo lo puedo ver, por ejemplo, en la literatura, en las artes. Eh, Capaz que 10 años atrás hablar de cuestiones de la intimidad, hablar de tal vez del placer femenino, incluso hablar, si se puede hablar del universo femenino y si eso existe, ya bastaba con eso. Y hoy creo que no alcanza con eso. Creo que el arte es político cuando tengo la posibilidad de ponerme en el lugar de otra y es un lugar en el que yo nunca voy a estar. Estoy segura de que nunca voy a estar. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo tengo determinados privilegios que no me hacen vivir determinadas experiencias. Entonces, para mí lo político, capaz que en 2013, en 2015, se tenía que ver con ese axioma casi universal de lo personal es político. Y hoy yo no sé si lo personal es tan político, ¿no? Son preguntas que son difíciles de responder porque creo que las respuestas van variando año a año, ciclo a ciclo. Y creo que lo político para mí es ponerme en un lugar que desconozco totalmente. Y ahí mis privilegios dejan de ser privilegios, tal vez, donde mis experiencias capaz que no tienen la misma validación que tienen en el universo. Entonces, creo que lo político está allí, donde yo estoy en un lugar, en una posición, en una sensibilidad tal vez de una mujer que está en una realidad que yo no conozco ni por asomo, ¿no? Eh, pero como decía Rosalía hace un rato, es muy difícil responder una pregunta y yo creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer continuamente porque por suerte vamos adquiriendo derechos, por suerte podemos hablar de muchísimas cosas, pero a veces también la posibilidad de hablar de tantas cosas hace que surjan los lugares comunes y también la banalización del discurso, ¿no? Entonces, es una actividad intelectual que hay que hacer constantemente. Gracias. Gracias a ti, Janina. Seguimos con Mila Jubi.
Ella es pintora, fotógrafa y grabadora. Estudió pintura en la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú, arquitecta en la Universidad Ricardo Palma y realizó estudios complementarios en Barcelona, España. Ha desarrollado y expuesto su trabajo en varios países como España, Brasil, Estados Unidos, Ecuador y Suiza. Actualmente vive y trabaja en Lima, Perú. Su obra aborda el cuerpo y territorios geográficos que ha recorrido, resignificándolos como mapas que resguardan recuerdos, viajes y memorias. La temática recurrente de su trabajo es su fijación por el mar, habitando siempre los espacios que se acerquen a la costa. Recrea las imágenes que va recogiendo de sus incansables viajes. Desde el año 2019 incluyó la escritura en su trabajo artístico, pasión que ya desarrollaba desde sus inicios. Autora de la novela híbrida Vaivenes de Ultramar, que incluye parte de su producción artística. Mila, te escuchamos acerca de ¿el arte siempre es político? Tu audio, Mila, por favor. Gracias. Diría que no es un sí rotundo, y en eso coincido con las dos escritoras. Bueno, primero, buenas tardes, buenos días para todos, gracias por la invitación. Decía que no creo que es un sí rotundo. Eh, Pienso que la respuesta tiene muchos matices, porque primero habría que discutir qué es arte y qué no lo es, sobre todo hoy en día, ¿no? Lo digo por experiencia, porque hoy los límites de lo que es arte y de lo que no es se han vuelto demasiado difusos, ¿no? Entonces podemos caer en obras panfletarias, ¿no? Y ahí habría que analizar, ¿es eso arte? Entonces yo como artista visual, bueno, ahora también escritora, me veo confrontada todo el tiempo a ese tipo de obras, ¿no? Como decía Janine, a lo largo de la historia, cómo ha ido transformándose el arte o la literatura, son ciclos, ¿no? Hoy en día yo creo que hay una gran discusión sobre qué es arte y qué no es. Entonces, ahí definir si es político o no también entra en discusión, ¿no? Personalmente pienso que todo el arte con mayúscula, y lo digo de una manera muy personal, porque finalmente yo no tengo la verdad sobre lo que es arte y no lo es, ¿no? Tiene algo de político, y sí creo que así debería ser, ¿no? El arte, la literatura, nos dan la posibilidad de hablar, de comunicar temas, preocupaciones, necesidades y también eh, revelarnos, ¿no? Alzar una voz desde lo profundo del lenguaje escrito, del visual, del auditivo, ¿no? A lo largo de la historia, el arte ha sido un medio que ha permitido hablar de una manera más sensible sobre todos los temas, ¿no? La filosofía, la política, la religión. Así que creo que sí, que habría quienes digan que no y que no es necesario que sea político. Yo digo que no es que sea necesario, yo creo que es su naturaleza, ¿no? Incluso las obras menos confrontacionales, yo creo que tienen en su fuero interno una carga que nos habla de una sensibilidad, de una postura frente a la vida. Eso ya es política, ¿no? Eh, no sé, yo había pensado en ejemplos en la pintura, ¿no? El Guernica, por ejemplo, es sumamente estético, es una obra de arte, sin embargo, es sumamente político también, ¿no? Entonces, incluso el Quijote, ¿no? Con toda esta maestría en la escritura, pero también tiene su lado político, ¿no? Se me vino a la mente una obra creo que acá hay una autora argentina, ¿no? Eh, Janine, ¿tú eres argentina? No, Es de pensé. Uruguay, es Bueno, uruguaya. WhatsApp, Uruguay, ya. Sí, se me vino a la cabeza la obra de Walsh, este autor argentino, cuando nos narra esta escena en la que Evita Perón es embalsamada, ¿no? Y bueno, ahí es sumamente estético, tiene una maestría en el lenguaje, pero es político, ¿no? Entonces yo creo que es difícil disociar el arte de la política, ¿no? Es un
poco mi opinión. Me gustó lo que dijo también Rosalí, porque de alguna manera me da la esperanza de que no debemos ponerle límites a la obra de arte, ¿no? Eso es lo más importante, creo. Gracias, Mila. Con referencia a lo que estabas hablando, yo también hoy pensaba, ¿no? En Picasso, en su Violín y Uvas o en el Guernica, ¿no? Qué válidas las dos presentaciones, o en Miguel Ángel cuando pinta, ¿no? Es su fe la que pinta, pero la que queda es esta búsqueda de cualidades plásticas. Entonces podemos ir por esas dos vías cuando hablamos del arte. Estamos conversando con las autoras acerca de estos retos de ver el activismo feminista a través del arte, las artes plásticas, escenas o la literatura. Tenemos entonces nuestra segunda pregunta. Rosalí, ¿qué pasa con el fin estético en el arte? Este objeto que buscamos, ¿no? Para que se vea nuestra obra. Esta pregunta, gracias por la pregunta, Violeta, está íntimamente relacionada con la anterior, por supuesto, ¿no? Si pensamos, tenemos aquí las dos vertientes que han planteado las colegas. Por un lado, el arte como un fin en sí mismo que busca el goce estético, y por otro lado, lo que bien dijo Janina, que inevitablemente todas tenemos un punto de vista, algo que queremos comunicar, algo que nos ha formado, nuestros privilegios, nuestras carencias. Y creo que una como escritora o como artista, no sabría decirlo, tengo cero talento para el arte fuera de la literatura, pero una como artista quiere, como escritora quiere contar algo que tus lectores, tus lectoras lo disfruten. Y si puedes hacer algo más, maravilloso, que sería ya la trascendencia del fin estético, pero am, recor- eh, refiriéndome a lo más reciente que yo he escrito, ¿no? Las que somos tiene 3 cuentos, y cada cuento surgió en este libro en un contexto completamente distinto. Uno de ellos sí que fue político, pero también estuvo atravesado por una experiencia personal, el cuento que se llama Será Ley, una experiencia personal por un lado, y una noticia que saltó alrededor de ese tiempo sobre mujeres encarceladas que tuvieron abortos. Entonces, yo quería transmitir en este cuento, en Será Ley, lo que podría pasar, como sucede también buscando una referencia también un poco más internacional, ¿no? El cuento de la criada. La literatura nos cuenta lo que podría ser, nos pone ventanas diferentes con puntos de vista, pero lo principal que queremos es comunicar. Entonces, el fin estético, desde mi punto de vista, nunca debería dejarse de lado, sino que debería ser potenciado por el resto de componentes que nos hacen escritoras, artistas, lectoras, audiencia, etcétera, ¿no? Pero el fin estético siempre tiene que estar, para mí, en la raíz de cualquier producción artístico literaria. Gracias, Rosalí. Seguimos con Yanina. En el tema de la literatura, Yanina, esta busca generar sensaciones a través de una expresión. Entonces, ¿qué pasa con ese fin estético? Yo creo que no habría que pensar tanto en el fin estético, ¿no? Estoy hablando como autora, eh, más que como investigadora. Creo que no hay que pensar en ese fin. ¿Por qué digo que no hay que pensar en ese fin? Porque creo que eh, el fin a veces no lo ponemos las autoras y creo que lo más honesto es que a veces la finalidad estética la pongan los receptores, las receptoras, es decir, ¿qué les pasa con su texto? Porque creo que somos dueñas de nuestra palabra hasta por ahí nomás, y una vez que el libro sale, ya deja de ser nuestro. Entonces, capaz que nosotras pensamos, quiero hacer esto, quiero plasmar esta idea, y esa idea en los lectores después no aparece.
interpretaron cosas que capaz que no estaban ni cerca de lo que nosotras queríamos hacer. Y acá hay algo que yo siempre hablo con, por ejemplo, con mis estudiantes, ¿no? Cuando dirijo sus investigaciones, y es que hay que ser honestos con nosotros mismos, con nosotras mismas en cuanto al afectivo. Yo creo que esa es la base, primero que para cualquier decisión de la vida, pero sobre todo en la escritura, es decir, eh, hay que ser genuina con con lo que queremos decir y ser honestas con nosotras mismas y fieles a nosotras mismas. Y creo que una vez que eso se da, después el lector creo que va a poder interpretar, pero me parece que acá el tema de la finalidad estética está íntimamente ligada con lo afectivo. ¿Qué me interpela a mí afectivamente? ¿Qué me incomoda? ¿Qué me conmueve? Entonces, a partir de ahí, yo voy a escribir, porque si creo que si eso es genuino, yo le estoy mostrando a los otros también mi fragilidad. Esa fragilidad se comparte, ¿no? A mí se me vino a la cabeza, por ejemplo, un texto que leí hace poco de una autora y ella hacía un prólogo ella misma de su propio libro diciendo que su libro era feminista. Y me parece que no somos nosotras las que tenemos que decir si esto es feminista o no es feminista. Creo que ahí ya empezamos mal, ¿no? Que va a decir si es feminista o no, va a ser el lector, y me parece que tampoco esa es la finalidad. Me parece que no tiene que ser por ahí, sino eh, qué quiero transmitir y qué saco de mí con la mayor honestidad posible, ¿no? Entonces creo que para mí lo más importante es trabajar desde el afecto, aunque suene capaz que un poquito naif, ¿no? Pero me parece que esto es tanto para la investigación como para una escritura ficcional, como para la poesía, es cuál es el afecto que a mí me está moviendo a agarrar un lápiz, a agarrar el teclado de la computadora y ponerme a escribir, ¿no? Y que puede ser la indignación, puede ser la rabia, puede ser el amor, puede ser el duelo, cualquier tipo de duelo, y entonces a partir de allí creo que después no podemos estar pendientes de cómo se va a recepcionar eso, ¿no? Eh, y poniendo, cerrando un poquito con el ejemplo de mi libro, que Rosalizo menciona el suyo, mi libro es una investigación que tiene que ver con el arte político en el 8 de marzo, y a mí lo que me llevó a trabajar en eso fue justamente convivir con la violencia machista en mi trabajo, en la intimidad, incluso en diferentes círculos sociales. Entonces, eso llegó a un punto que me indignó y me llevó, digamos, al dolor, que la escritura allí se transformó en una manera también de trabajar con eso. Entonces, me parece que siempre hay que hacerle caso a lo que nos pasa internamente, y la escritura también es una forma de resolver y pasar mejor ese tránsito. Gracias, Janina. Bueno, en cuanto a lo que mencionó Rosalí y su obra, yo no quiero dejar de mencionar que Será Ley. Cuando leía Será Ley, de verdad, yo no he vivido esa experiencia, pero sentía que tenía algo muy profundo con el tema de lo que estaba leyendo, ¿no? Y hace poquito lo comentaba con alguien y le decía, esto lo vi como si efectivamente había pasado el viaje, el tema de la ley, el tema de la decisión y todo lo que puede incluir, ¿no? Lo que dice Yanina, lo escribimos, lo entregamos y depende de cómo el lector también va viendo cada obra. Entonces, Mila, sabemos que la estética tiene que ver con lo que causa placer o qué emociones mueve los sentidos en el observador o lector. Hay una comunicación entre la obra y quien está frente a ella, ¿no? ¿Qué pasa con el fin estético en el arte? Sí, totalmente cierto, ¿no? Esa comunicación es además básica para el fin último de la obra, ¿no? Eh, bueno, yo creo que hay actualmente
también hay un prejuicio con el tema de la estética, ¿no? De la obra como fin estético, ¿no? Yo creo que es una búsqueda muy personal y, y creo que seguramente habrá quienes dirán que no debería ser el fin último o, o que incluso es negativo pretender que una obra literaria, una obra de arte, su fin último sea una experiencia estética, ¿no? Bueno, en ese sentido yo tengo una postura un poco, no voy a decir radical, pero sí tengo un particular interés por el tema estético, ¿no? De hecho, escribí un pequeño artículo en una revista de la Facultad de Arte sobre la experiencia estética del arte, ¿no? Eh, Hay un autor que se llama John Dewey, no sé si lo conocen, él habla del arte como experiencia, ¿no? Y menciona mucho que la experiencia estética se basa en la conciencia de quien vive o realiza, ya sea una obra o un acto cotidiano, ¿no? Incluso cuando comemos, por ejemplo, ¿no? Cuando comemos, si tenemos una mesa bien puesta, con unos bonitos vasos, unos bonitos cubiertos, y eso no tiene nada que ver con un tema económico, de riqueza, o no, de repente hasta cultural podríamos decir que sí, pero culturas como las culturas africanas, como las culturas orientales, donde las experiencias más cotidianas, como tomar el té, como comer, ¿no? Son experiencias estéticas y yo creo que, al menos en mi caso, yo lo veo así también con mi obra, ¿no? No es que sea el fin último, no es que yo creo para lograr una experiencia estética, yo creo que mi obra también busca hablar de algo, comunicar algo, como dije al inicio, o sea, hay política, filosofía, una manera de pensar, una postura frente a la vida, un reclamo, una rebeldía. Creo que todo eso está en el arte, ¿no? En todos los tipos de arte, en la literatura, en la pintura, en la música, ¿no? Eh, y en ese sentido, yo sí, como decía, busco lograr cierta experiencia estética en mi trabajo, ¿no? Eh, Cuando hablamos de nuestras obras y hablando acá de literatura, ¿no? Mi novela Vaivenes de Ultramar tiene como punto de partida la historia de una familia, ¿no? Que pasa a lo largo de la historia en Lima, eh, que habla sobre la migración de diversos países, culturas, ¿no? Y toca el tema del rol de la mujer del siglo XIX, una migrante china que llega al Perú en un barco y que se convierte para mí, o sea, en una especie de símbolo de que la mujer no siempre es débil, ¿no? No siempre es el sexo débil, ¿no? Y en esta novela, digamos, las mujeres que se mencionan a lo largo de la historia de la novela son mujeres con un carácter fuerte, con una personalidad, unas luchadoras, un poco rebeldes, ¿no? Pero la manera de contarlo, para mí sí era importante generar esta experiencia estética, no solo con la escritura, sino con la obra integral que es, no sé si tú lo sabes, pero es un libro arte que también tiene grabados, tiene un mapa de los viajes desde China, Europa, Perú, y otros objetos que completan la obra. O sea, la novela por sí sola también funciona, pero la propuesta es integral, es esta experiencia estética de abrir esta caja, sacar los grabados, los dibujos, las fotos, ¿no? Las piezas la conforman y bueno, darle la posibilidad al espectador, al lector, que tenga esta experiencia, ¿no? Entonces yo creo que es, como dije al inicio, es una búsqueda muy personal eh, y yo creo que sí hay una suerte de crisis, de rechazo en cuanto al tema estético. También lo digo como profesora de una facultad de arte, donde están todos los jóvenes que quieren ser artistas hoy, ¿no? Hay muchas tendencias, mucha búsqueda por lo conceptual, sigue habiendo, a pesar de que esto no es
digamos, la obra de arte conceptual no es ahora, pero acá en el Perú se vive con más fuerza de repente en estos últimos, no sé, 15 años, y eso de alguna manera le quita importancia al resultado de la obra, ¿no? En este momento estoy hablando de la obra de arte, de la obra visual, ¿no? En la literatura también me ha parecido que en algunos casos, cuando han habido discusiones sobre la literatura, sobre el fin último, sobre qué opinamos de este de este otro texto, hay una polémica en cuanto a si debe ser estético o no. Entonces, nada, creo que sí, que cuando somos conscientes de lo que estamos creando, yo creo que la estética se da sola, de manera natural, ¿no? La experiencia estética. Bueno, eso un poco. Gracias, Mila. Bueno, continuamos con nuestra tercera pregunta de la ronda. Rosalí, eh, sabemos que hay una escritura femenina y una escritura feminista, ¿no? Ya hay trabajos, hay ensayos, hay investigaciones acerca de esto. Entonces nos preocupamos, con el caso de las autoras aquí presentes, en asegurar que haya una interpretación feminista de lo que creamos. A ver, gracias por la pregunta. Y gracias por, Mila, por este punto de vista que yo la verdad no había considerado. Incluso por un momento, cuando dijiste que hay un rechazo por la estética, decía, bueno, también puede que haya una perspectiva un poco esnovista de repente de ello y los artistas jóvenes, por supuesto que quieren romper con todo, ¿no? Es interesante, por eso es bonito estas charlas interdisciplinares porque nos plantea puntos de vista diferentes. Respecto a tu pregunta, Violeta, ¿y cómo se asegura la interpretación feminista? Yo creo, sinceramente, que primero tendríamos que establecer que ninguna interpretación se puede asegurar, desde los discursos políticos hasta la forma en que los estudiantes reciben y asimilan nuestras clases. Entonces, en el caso de una obra feminista, si una obra es feminista, el feminismo estará en su ADN, no tendrás que ponerlo, como decía Janina, en el prólogo, ¿no? Se notará a leguas, así como se notará si una obra es sexista o si es historicista, qué sé yo. Pero volviendo un poco a la interpretación propiamente dicha, quizá yo, feminista, con el ojo aguzado, con el radar crítico siempre alerta, veré el clásico póster de Guerrilla Girls de 1989 que quiero compartirles ahorita, en el que dice, ¿Do women have to be naked to get into the Met Museum? Esta es la pregunta de las Guerrilla Girls. Fue un grupo que surgió en Nueva York a mediados de los 80 para denunciar la falta de mujeres justamente en el arte, ¿no? Y entonces, quizá yo, como le decía, feminista, con el radar siempre alerta, veré este póster, eh, lo veré como una denuncia, pero otra persona puede verlo y decir simplemente, bueno, lo ponen ahí porque quizá las mujeres no hacen tanto arte. Entonces, este póster absolutamente feminista no necesariamente se va a interpretar de esa manera, ¿no? O un ejemplo un poquito más evidente está en este otro cuadro que yo quería compartirles, a ver si me sale. Es un cuadro de un pintor, ahí estamos, de un pintor chileno que se llama Guillermo Lorca. En este cuadro vemos a una niña parada detrás de un gorila y el gorila está aparentemente, bueno, no, aparentemente no, el gorila está gritando. Entonces, una persona cualquiera, una persona X, verá a una niña con ciertas tendencias un poco retorcidas, con ganas de torturar hombres, torturar animales. Pero yo, por ejemplo, me fijaría en el detalle de lo que yo percibo que ella tiene en la mano, que a mí me parece como una jeringa, y entonces yo lo interpreto como una niña que está curando al gorila, que quiere ser veterinaria, quizá. Entonces, no creo que ningún tipo de obra, ya sea eh,
de arte o literaria, no creo que se puede garantizar una interpretación particular. Vuelvo a otro de los cuentos de mi libro. Quien lee el cuento El brazo desnudo, de las que somos, leerá simplemente la historia de un pueblo que se une para reparar una injusticia. Muchas feministas verán una historia de sororidad, de roles que se revierten, que es lo que yo quería comunicar originalmente a través de esta historia, ¿no? Entonces, pero no necesariamente lo verán, como también decían hace un momento, lo verán de la misma manera que yo, ¿no? A lo que voy es que no se puede forzar una interpretación porque depende de cada persona, de su historia, de su punto de vista, el contexto en que ve o lee una obra. Lo que sí podemos hacer, desde mi punto de vista, en estos tiempos de inmediatez, de relatos simplificados, es acompañar nuestra obra a través de presentaciones, a través de coloquios, conferencias, mesas de debate como la que tenemos ahorita, y plantear a la audiencia, a los lectores, si estamos hablando de audiovisuales, a los televidentes, una forma de ver nuestra obra para ofrecerles nuestra intención inicial. Y si vamos más allá de nuestra propia obra con respecto a la de nuestras colegas, yo sugeriría, o lo que yo intento hacer, mejor dicho, es actuar como mediadora de las obras de nuestros colegas. Es parte también de lo que yo les suelo decir a mis estudiantes de grado, ¿no? Es nuestro trabajo como moderadoras, en este caso de la lectura o del arte. Nuestro rol como moderadoras es guiar la mirada de la audiencia, de los lectores, de las lectoras, de manera que podamos así apuntar la reflexión en una dirección en particular, que es la que nos interesa, pero no se puede asumir ni asegurar una interpretación en particular de una obra desde mi punto de vista, ¿no? Lo que podemos hacer es, como decía, dirigir la mirada, plantear posibilidades para así llevar a que cada quien que mira las obras, que lee las obras, pues las interprete a su propia manera con nuestro apoyo. Gracias. Gracias, Rosalí. Creo que eso también depende de nuestra historia, ¿no? Cómo miramos la obra, cómo estamos construidos, cómo miramos cada obra. Janina, con respecto a esto, ¿podemos contribuir asegurándonos esta interpretación? ¿Cómo aseguramos la interpretación feminista en una obra? Yo cada día estoy como más convencida de que no hay que escribir o hacer las cosas con la intención de que sea interpretado de una manera o de otra. Como había dicho en la pregunta anterior, nos excede cómo va a leer la persona, ¿no? Que vaya a agarrar nuestro libro. Así que, ¿y con qué fines? Entonces, como nos excede, me parece que escribir con la finalidad de que sea leído o que sea recibido de tal o cual manera, me parece que nos aleja muchísimo de lo que queremos hacer, ¿no? O del texto que vayamos a escribir. A mí una cosa que sí o sea, que estaba pensando mientras escuchaba a Rosalí, es que esta interpretación feminista, si se puede decir interpretación feminista, eh, se puede dar por dos cosas y creo que la primera es pensar que esta interpretación no, creo que a veces si hablamos estéticamente o teóricamente sobre la interpretación, decimos, bueno, para que sea feminista tenemos que decir tal cosa, hablar de tal otra, entonces eso es totalmente forzado y le quita naturalidad, le quita lo genuino al texto, ¿no? Entonces me parece que eso es un error. ¿Cómo asegurarnos esa interpretación? Y desde un lugar feminista, creo que, en primer lugar, quién está narrando, quién está contando, quién está hablando en ese libro, eh, es una mujer. En segundo lugar, creo que también, qué nos está diciendo en esa historia, ¿bien? Pero donde en esa historia, ¿sí? Y ahí es donde creo que habría que poner el ojo en esta interpretación feminista, es donde en esa historia
podemos hallar una relación de violencia, de desigualdad en relación a los varones o en relación a femineidades que son masculinas, ¿no? Y a su vez pensar si en esa eh, relación de desigualdad, también una desigualdad social y económica, ¿no? Porque hay que pensar que también la pobreza es totalmente femenina en algunos casos. Entonces, creo que ahí está es donde nos podríamos preguntar sobre esa interpretación feminista, ¿no? Es algo que yo hago ver, por ejemplo, a mis alumnos varones. Ellos leen una historia y digo, bueno, pero en realidad a la protagonista le pasa esto o le sucede esto solo por el hecho de haber nacido mujer. ¿Por qué tiene miedo de andar sola en la calle? ¿Ustedes tienen miedo de andar solos en la calle a las 10 de la noche? No. Entonces, si ustedes no tienen miedo, y ella sí, o sus compañeras sí, y es la misma calle a la misma hora, salen del mismo lugar, van hacia el mismo lugar, ¿por qué unos tienen miedo y otros no? Entonces, en esa relación de desigualdad es donde yo puedo ver que el otro puede hacer ese ejercicio de decir, bueno, la protagonista tiene miedo y yo no, y ahí es donde, en esa diferencia es donde está la interpretación, pero creo que no es algo forzado, y no tiene que ser algo forzado en la medida en que si yo estoy contando mi historia y tengo una serie de conflictos que se me dan, no porque yo haya hecho algo, sino porque nací mujer, por así decirlo, que es bastante conflictivo también el tema, pero me pasa por el hecho de ser mujer. Entonces, no estoy provocando una situación, no estoy yendo a un determinado lugar donde me pueden pasar determinadas cosas, no, sino que el hecho de ser ya me condiciona a estar bajo determinadas violencias y determinados peligros que en otros sujetos no. Así que eso es lo que tengo para decir. Gracias, Janina. He recordado una conversación que tuve con Carmen Ollé, escritora reconocida como una de las mejores del siglo XX, peruana, y le hablaba acerca de que una de sus obras estaba dentro de una biblioteca feminista, ¿no? Y decía, Carmen, ¿has tú querido decir todo esto? Y dice, no, yo no soy feminista, a mí no me pongan en ningún lugar, yo simplemente escribo. Y claro, pensé, ¿no? Como, con esta naturalidad que ella te responde y esta franqueza, como a veces, efectivamente lo que venimos conversando, ¿no? Los lectores catalogamos las cosas y el autor no ha querido para nada estar dentro de un catálogo o dentro de una etiqueta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, cuán cierto es lo que vamos conversando. Mila, y ahora en relación con el arte, ¿crees que se contribuye a expresar esto, ¿no? El feminismo, el género, la etnia, la clase social. ¿Podemos asegurar una interpretación feminista en la obra? Yo creo que es bien difícil, es muy difícil pretender que haya una receptividad tal cual nosotros esperaríamos que sea de nuestra obra, ¿no? Eh, Creo que es importante seguir hablando de lo que nos preocupa como sociedad, ¿no? Eso para mí sería una de las formas de asegurarnos de que se cree este espacio tan necesario donde las escritoras mujeres o las artistas visuales mujeres tengamos el mismo lugar que el de los hombres, ¿no? Que es algo que lamentablemente todavía no existe, todavía no se da. Hemos evolucionado en realidad poco, o sea, si nos ponemos a pensar en términos de años en la historia, es bien lento, ¿no? El cambio es súper lento. Eh, yo creo que esta idea de acompañar y guiar que dijo Rosalía es una buena idea, pero también pienso que de alguna manera tampoco deberíamos pretender como, como llevar a una interpretación al espectador, ¿no? Se supone que el arte debe hablar por sí solo o debe transmitir por sí solo. Todos vamos a tener distintas lecturas
ya sea de un libro o de una obra de arte, de una obra de teatro, de cualquier creación, ¿no? Entonces, y ahí radica también la grandeza, la belleza, la importancia de una obra de arte, ¿no? En esa libertad. Entonces, claro, yo creo que es bueno guiar un poco, pero también es importante dejar libre, ¿no? A quien recibe la obra, ¿no? Eh, yo justo pensaba que una de las maneras de asegurarnos esto es seguir produciendo, seguir hablando de lo que nos preocupa, seguir buscando estos espacios de encuentro donde las mujeres hablan de su trabajo. Coincido con la escritora Ollé porque sí creo que tal vez a veces puede ser hasta un error intentar diferenciarnos tanto. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos que diferenciarnos? Somos tan escritoras o tan artistas como los hombres, ¿no? ¿Por qué se habla de una escritura feminista y no se habla de una escritura machista? O sea, en los mismos términos, quiero decir, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué siempre buscar esta división? Entonces, para mí, ¿no? Como artista, no es fácil, no digo que sea fácil, porque siempre te encuentras con justamente ver que hay mucho menos espacio para las artistas mujeres, mucho menos espacio en la escritura. Si te pones a hacer digamos, una relación de cuántos artistas hombres famosos hay, y en cambio cuántas artistas mujeres famosas, reconocidas, exitosas hay, bueno, provoca llorar, pues, porque, o sea, la diferencia es abismal, ¿no? Es increíble, ¿no? El espacio que las mujeres tenemos en la sociedad, tanto en el arte como en la parte laboral, ¿no? Como decía Yanin, incluso económica, ¿no? Es mucho, está disminuida, ¿no? Y es una lucha difícil. Yo justo ayer fui a una presentación del libro de Rosario Llori que se llama Infértil, y ella habla sobre el proceso que ella tiene para tener hijos y que en este proceso se encuentra con que realmente no estaba segura si quería tener hijos, ¿no? Y recordé que yo hace 26 años, yo hice una exposición sobre la no maternidad, porque ni siquiera existe la palabra para la no maternidad, existe la maternidad, no existe la no maternidad. Y buscando, encontré una palabra que se llama nuliparidad, pero que en realidad no tiene que ver con la maternidad, tiene que ver con la capacidad de criar a los hijos. Y también para un hombre, tanto para un hombre como para una mujer. Entonces, ¿cómo es que no existe, ¿no? Esta palabra que solo se aplicaría a las mujeres? Porque los hombres no tienen hijos, o sea, no paren, ¿no? Digamos. Y yo hice esta exposición hace 26 años hablando de el derecho a no ser madre como una decisión, ¿no? Como una opción. Eh, Recuerdo que creo que muy poca gente la entendió en ese momento o la tomó en cuenta, ¿no? Era una exposición de pinturas y que tomaba como punto de partida las santas mártires, ¿no? Medievales, muchas mujeres que se refugiaron en la religión para no tener que cumplir con el rol femenino asignado por la sociedad, ¿no? Y yo siento que muy poca gente la entendió. Entonces, ¿cómo nos aseguramos realmente de que un tema que además es súper, está ahí, o sea, es evidente, pero no hay buena receptividad, no se entiende, ¿no? Y hoy día, ayer, cuando voy a esta exposición y se menciona el libro también de Lina Meroane, también sobre la maternidad, y bueno, y Rosario, ¿no? Cuenta su experiencia. Digo, bueno, hay que insistir, pues, ¿no? Hay que seguir hablando de eso. No creo que nos podemos asegurar que vamos a ser comprendidas. Poco a poco será, ¿no? Con nuestra propia obra. Gracias, Mila. Cuánta riqueza en esta exposición de hace 26 años. Ojalá se pueda reponer porque siento que hoy somos más escuchadas, ¿no? Yo felicito a las mujeres que me comentan acerca de esta decisión. He decidido no ser madre. Y qué válido, ¿no? Porque yo siento que en mi generación todavía nos vendían como un paquete completo, ¿no? Te vas a la universidad, terminas, te casas y tienes tus hijos. Entonces, esa era la felicidad asegurada para mi generación, cosa que vemos que no es así, ¿no? No necesitamos ser
madres para estar completas. Entonces, ojalá se pueda reponer esta exposición tuya sobre la no maternidad. Y bueno, Gracias. estamos ya llegando al final de nuestra mesa, como algo chiquito, con unas respuestas cortas, Rosalí. ¿Cómo incorporar temas como la violencia de género sin estetizarla o banalizarla? Es que Violeta, nos haces preguntas que nos dejan muchísimo por hablar. No nos alcanza una hora. Eh, con respecto a la pregunta, ya poniéndonos un poco más serios, porque es una pregunta bastante seria, yo creo que ya es incorporar temas, visibilizar la violencia de género, que según el discurso de la ultraderecha no es violencia de género porque la violencia no tiene género. Oh, sorpresa, casi todas las mujeres asesinadas, todas las personas asesinadas dentro de la familia son mujeres, pero bueno, sin disculpando el irme por un lado. em, el asunto de la violencia de género en las obras de arte es más complicado por la propia interpretación que las personas puedan hacer de nuestras obras, ¿no? Y si hablamos de productos culturales en particular, también tiene que ver, nos guste o no, con el marketing que les hacen. Así, por ejemplo, tenemos el libro 50 sombras de Grey, el cual romantiza una relación totalmente tóxica y en cierta forma anuladora de la mujer, de la protagonista, pero por supuesto el libro se vistió, marketing, de un género de un subgénero que tuvo un pequeño auge a principios de los 2010. Entonces, claro, romantizaban estas relaciones tóxicas, lo leyeron muchísimos adolescentes, al igual que Crepúsculo, para edades más jóvenes, y entonces aquí es violencia de género, pero lo vistieron de tal forma que estuvo pasado por agua. Podríamos decir algo similar de las canciones de reggaetón que glorifican la violencia contra las mujeres. La cantan, la bailan con una emoción absoluta y cuando le dices, mira, fíjate que aquí te están amenazando de violación, te dicen, ah, bueno, pero me gusta la canción, o sea, para mi generación, por ejemplo, cuando yo estaba yendo el viaje de promo, comenzando la universidad, estaba de moda la canción Procura de Chachi Peralta, Chachi Peralta, ¿sí? Y ahora, 20 años después, yo vuelvo a escuchar porque está en mi lista de canciones de fiesta y me doy cuenta de lo que decía hace un momento, que Procura es una canción en la que básicamente te están amenazando de que si sigues siendo tú misma, pues no respondo. Y esa canción yo la bailé con la pasión absoluta de un adolescente. Entonces, todo tiene que ver con cómo se recibe, con cómo se vende las cosas, ¿no? O también podemos irnos al otro extremo y hacer un libro o una obra de arte que pone tanto énfasis en la violencia de género y en el sufrimiento que genera que ya nadie lo toma en cuenta. Como me pasó a mí recientemente con el libro se acabó el pastel de Nora Ephron, yo lo saqué de la biblioteca con una ilusión absoluta, lo abrí y se me hizo realmente insoportable la forma en que la protagonista presentaba la violencia de género, violencia psicológica, sobre todo en este caso, porque era un mar de lágrimas y la verdad es como, a ver, aquí hay una superviviente, aquí hay una relación que no, que debió haberse visto antes, entonces, el tema de la violencia de género creo que es un ejercicio, plantearlo en las obras de arte, en las obras literarias, es un ejercicio de equilibrista, creo yo, y que dependerá de muchísimos factores la forma en que se interprete, ¿no? Aunque quizá una clave que sí que podríamos tomar como referencia, al menos en la literatura, y aunque lo veamos como algo bastante genérico, puede ser tomar con pinzas el eterno amor romántico con el que hemos crecido todas, ¿no? Que suele estar cargado de roles y estereotipos de género limitantes y limitados y confundir relaciones tóxicas con verdadero amor, ¿no? Como dije hace un momento, me parece que es un ejercicio de equilibrismo el mostrar, el integrar cuestiones como la violencia de género en nuestras obras literarias o artísticas, no romantizarlo, no banalizarlo y tampoco convertirlo
en un mundo de sufrimiento, en una telenovela de los años 90, ¿no? Es que realmente no creo que pueda haber una respuesta definitiva a esa pregunta tan compleja, ¿no? Pero si quiero plantear una conclusión, es que es un ejercicio de equilibrismo y que depende enormemente de cómo se recibe y cómo se envuelve las propuestas estéticas o literarias. Gracias, Rosalí. Janina, ¿podríamos en todo caso ser mediadoras a través de la obra en cuanto a incorporar temas como la violencia de género, sin banalizar o estetizar? Yo creo que la banalización es un tema que a mí me viene inquietando desde hace mucho tiempo. Incluso ahora tengo que terminar de escribir el capítulo de un libro en conjunto con otras colegas, donde hablo de ese tema justamente en la literatura, dando algunos ejemplos en la literatura uruguaya. Eh, que hay temas que se ponen tan reiterativos y se habla tanto que llega un momento en que, tomo las palabras de Mila recién, que se terminan convirtiendo en panfleto y no todo lo que lo confrontacional te va a hacer feminista. Entonces, eh, la banalidad es algo con lo que hay que tener muchísimo cuidado. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo Rosalí. El hecho de hablar de la violencia de género en la literatura también es una cuestión de ser equilibrista, ¿no? Es muy difícil medir el exceso o no, porque no es lo mismo que la narradora sea una mujer que no sé, que estuvo bajo la trata a que sea una oficinista, ¿no? Y obviamente el relato va a ser distinto y sus palabras van a ser distintas y sobre todo la abundancia de violencia en un curso va a ser mucho más crudo que en otro. Entonces son cosas que no se pueden medir. Creo que una cosa que lo que podemos hacer, y más que nada como ejercicio en la escritura, es trabajar a partir de la normalización, ¿no? ¿Qué cosas fuimos normalizando, ¿no? Como sociedad, y no tanto desde el lugar capaz que de mujer o el lugar de varón, o bueno, no importa, sino cuáles son las cosas que hemos normalizado, ¿no? Y que estrictamente están sujetas a formas de violencia, ¿no? Que, no sé, cumplís 30 años y que sea normal que venga una persona que no te conoce y te pregunte por qué no tenés hijos, ¿no? No te tengo por qué responder, no te conozco, no sé por qué me haces esa pregunta, y el hecho de no te voy a responder porque me parece totalmente desubicado lo que me estás diciendo. Entonces, creo que son cosas que a veces las podemos hacer nosotras mismas sin darnos cuenta, entonces hay que trabajar sobre esa forma de normalización, ¿no? Sobre la normatividad y cuestionar esa normatividad, ¿no? Que creo que, no, que en sí es algo social, es algo político y que no está determinado tal vez por los géneros. Entonces creo que eh, a partir de ahí es como, bueno, hacer que lo normal no sea normal y que a veces cosas que normalizadas empiecen a tener su lugar de ofensa y de desubicado, porque también pasa eso, ¿no? Que muchas veces al ser mujeres, lo primero que salta a la vista es todo lo que tiene que ver con nuestra intimidad y que todo el mundo puede preguntar sobre nuestra intimidad, y no todo el mundo puede preguntar sobre nuestra intimidad. Entonces, creo que salir de la banalidad y trabajar en función de la estética tiene que ver con cuestionar cosas que hemos normalizado. Gracias, Janina. Con esto último, Mila, bueno, vemos que lamentablemente hay reproducciones y justificaciones de actos, ¿no? En esta línea, ¿crees que podemos incorporar temas como violencia de género en el arte sin banalizarlo o estetizarlo? Sí, creo que sí podemos, siempre y cuando sea un tema honesto, es decir, sea un tema que nos interesa, nos preocupa. Algo que dijo Janine me hizo pensar en que
esta idea de, de escribir sobre un tema que prácticamente está como que se ha puesto de moda de alguna manera, ¿no? Entonces comienzan a aparecer muchas obras con una temática supuestamente feminista, de baja calidad, porque sí creo que la calidad es importante de lo que hacemos en todo, ¿no? En todo lo que hagamos como profesionales, dar lo mejor de nosotras y hacerlo de una manera honesta es lo que nos puede garantizar ser leídos, ser vistos, ser escuchados, ¿no? Eh, Estoy totalmente de acuerdo con ambas escritoras que es un trabajo de equilibrista porque lograr ese equilibrio en la obra para que no caiga en algo banal o también que se vea solamente como algo estético, ahí está pues el trabajo, ¿no? El trabajo del creador. Eh, yo pienso que, como digo, ¿no? Esta búsqueda del éxito que tienen muchos artistas, hombres y mujeres, no importa de qué género son, ¿no? Porque su obra se vuelva famosa, exitosa, muy vendida. Por supuesto que todos queremos vivir de nuestro trabajo, de nuestro arte, ¿no? Ese es lo que a todos nos gustaría. Sé que para los artistas es más difícil, o sea, hemos escogido un camino que no es tan fácil en ese sentido, pero sí creo que no debería ser la búsqueda en nuestro fin último como creadores, ¿no? Entonces pienso que una manera de incorporar el tema es siendo muy honesto, es poniéndole fuerza a lo que decimos y a lo que hacemos, ¿no? En lo que escribimos, en lo que pintamos, esculpimos, en toda obra de creación, ¿no? Personalmente, el fin, no el fin último, sino en mi obra, la búsqueda estética que está muy presente, pienso que también puede ayudar a, a que la obra se vea, se lea, se mire, ¿no? Pero no es ese, no debe ser tampoco ese el fin último, ¿no? Entonces, nada, seguir haciéndolo, seguir incorporándolo, si es el tema que nos interesa, ¿no? No, si no queda como algo muy superficial y eso se siente cuando uno lee algo o ve algo que es solamente para la forma y no para el contenido, eso se evidencia, ¿no? Por supuesto que hoy en día, lamentablemente, eso es muy común, ¿no? Ujú. Bueno, Eso. muchísimas gracias, Rosalí, Janina, Mila. Esta ha sido nuestra mesa, las brujas que somos. Gracias por los análisis, las reflexiones y los aportes. Muchas gracias a ti y a todos ustedes. Gracias a Muchas la feria gracias. también. Sí.